Vale. ¿Algo más? ¿No? Bien. Si a alguien se le ocurre algún otro tema por el camino, pues se lo suelta, o si no, al final siempre dejaré un tiempo para preguntas y comentarios que deseen hacer. De todas formas, los invito de paso a los segundos sábados de cada mes tenemos una sesión de un programa que se llama Pregunta lo que quieras, y esencialmente es una sesión de preguntas y respuestas. Están a partir de las 6:30. El que tenga alguna pregunta pues puede venir ese día y soltársela aquí, la que sea, y el que está acá pues se aguantará y tratará de responderla, ¿vale? Y otra invitación que me gustaría hacerles es a que si tienen algún tema del que deseen que se hable en futuras clases de domingo, pues que nos los hagan saber, y nosotros sin duda alguna trataremos de incluirlo en los siguientes programas, ¿vale? Entonces, el tiempo, el karma, el Mahamantra, el pasado, el presente, el futuro y la purificación, ¿vale? Bien. Yo primero voy a hablar del tiempo porque es algo interesante para hablar del karma, están muy relacionados en cierta medida. Y es que nosotros en Occidente normalmente tenemos una concepción lineal del tiempo, mientras que en las culturas orientales esa concepción tan lineal no existe, sino que se puede decir, algunas personas hablan de cíclica, a mí me gustaría decir más en espiral. Para nosotros, en la concepción que tenemos del tiempo en la cultura judeocristiana, para todo hay un principio y un fin, y también en cierta medida todo lo vemos de manera lineal, o sea, no hay nada que se repita, sino como que ocurre de manera lineal. Sin embargo, la concepción de la cultura védica, o de la cultura del hinduismo en general, y también de otras religiones que se derivan del hinduismo, como el Jainismo, bueno, no se derivan del hinduismo, pero que se derivan de los Vedas en cierta medida, o de movimientos contraculturales hacia los Vedas, como el budismo y el Jainismo, tienen una concepción del tiempo similar, ¿no?, a la que tiene el hinduismo. Para ellos las cosas no suceden de manera lineal, sino que suceden como las temporadas que tenemos, ¿no? Ahora mismo estamos en otoño, aparentemente, aunque cuando salgas a la calle no te lo creas, pero estamos en otoño, y después viene el invierno, después viene la primavera y después viene el verano, ¿vale? Esas son diferentes temporadas por las que pasamos, y después se vuelven a repetir, aunque nunca una es igual a la otra, ¿vale? O sea, hay características generales que se van a repetir, pero sin embargo hay elementos muy diferentes en cada temporada o en cada año, ¿vale? De igual manera, dentro de la cultura védica, ellos tienen la concepción de que el mundo está regido por temporadas, por etapas, que ellos llaman técnicamente yuga, significa eras, por así decirlo. Ellos dicen que hay diferentes eras y que esas eras pues se van a ir repitiendo unas tras otras las características generales de la era, aunque en cada una de ellas pues existen particularidades especiales. De igual manera ellos ven así los fenómenos sociales e incluso ven así en cierta medida la vida humana, ¿no? Para ellos tienen una concepción, y ahí es donde entra a jugar el karma en cierta medida, de que la vida humana, o la vida en general, no solamente la humana, digamos que pasa por ciclos también, ¿no? Un ciclo llamado ciclo de nacimientos y muertes, que para ellos se repite una y otra vez, y a esa repetición ellos le llaman samsara. Es un ciclo constante, ¿no?, donde la idea es que el ser va transitando por diferentes tipos de cuerpo, por diferentes, digamos, características sociales y medioambientales y diferentes tipos de naturalezas, acorde a su deseo y a sus actividades, al fruto de sus actividades. Entonces, ahí está relacionado karma, o sea, para mí es una relación importante que existe entre el karma y el tiempo. Esa concepción cíclica del tiempo hace que ellos vean que existen ciclos en todas partes. Y como mismo ven que existe un ciclo en la naturaleza y en el paso de las eras, que ese quizás no se perciba porque una persona no lo puede percibir porque es en un periodo muy largo de tiempo, pues ellos esos ciclos los reproducen en diferentes esferas, por así decirlo, y los reproducen también, como dije anteriormente, en la vida. Por ejemplo, la Bhagavad Gita dice
Hay un verso muy famoso que se aprenden muchos devotos en sánscrito, muchos, que es Dejino Esmin Yata Dehe Kaumaran Yawaran Yarata Ta de Hankara Praptir Dirasthatana Muhyati. Hace muchísimo no decir un verso en sánscrito en una clase. Este verso está en el capítulo 2, el verso número 13, y tiene una parte interesante, es casi al inicio de la conversación entre Krishna y Arjuna. Esta conversación tiene lugar en unas circunstancias bastante peculiares porque es en un campo de batalla, justo a punto de comenzar una guerra, cuando uno de los soldados se siente deprimido, o sea, sin duda alguna deprimido porque tiene que pelear contra personas que él no quería pelear, ¿no? Contra seres queridos de él. Y entonces se entra en la disyuntiva de qué debía hacer, si cumplir con su deber de pelear, que era lo que en principio debía hacer desde el punto de vista social, o si cumplir con su deseo, ¿no? de no pelear con ellos y simplemente abandonar todo tipo de fruto que podía obtener de esa batalla. Es la típica disyuntiva a la que muchas veces nos enfrentamos de moralidad versus deseo, ¿vale? Eso existe en cada uno de nosotros, muchas veces está luchando constantemente esta disyuntiva, existe desde hace un mogollón de tiempo, y bueno, aquí se puede ver en la batalla de Kurukshetra cómo esa disyuntiva se manifiesta, ¿no? en Arjuna. Entonces, Krishna, uno de los primeros versos que habla es eso, él establece la naturaleza eterna del alma en ese verso, al decir Dejino Esmin, es que aquello que, digamos, la esencia, por así decirlo, del ser, él dice que no cambia, sino que es el cuerpo el que pasa de Kaumaran, o sea, de niñez, Yauvaran, juventud, Yara, vejez, y después dice, y después del momento de la muerte, pues pasa a otro cuerpo, ¿vale? Ese es el ciclo que digo que se repite dentro de la vida, dentro de la esfera de la vida, acorde con la visión de la cultura védica. Y después dice, para mí la parte más interesante, específicamente Arjuna, en este caso, en este contexto, es la última línea del verso que dice Dirasthatana Muhyati. Dice que la persona que es un Dira, que es una persona ecuánime, no se perturba demasiado por ese tipo de cambios, sino que se da cuenta que como mismo uno no se perturba cuando un niño va creciendo y pasa de la niñez a la juventud y de la juventud a la adultez, pues de la misma manera esa persona no debería perturbarse cuando se pasa a la vejez y cuando se acaba el ciclo y vuelve a empezar, ¿vale? Esa es la ecuanimidad de la que se habla. Ahora, claro, ahí entran muchas cuestiones a relucir. Otro momento en la Bhagavad Gita, por ejemplo, donde se habla de una especie de ciclo, es referente a las prácticas religiosas y al conocimiento en sí. En un momento, en el capítulo 4, Krishna le dice a Arjuna, otro verso en sánscrito, bueno, en fin, otro verso en el que él le dice que esa ciencia del yoga que él ha estado escuchando, ya él la había enseñado anteriormente, pero que con el paso del tiempo, Kala, nuevamente el tiempo, esa ciencia parecía haber estado perdida y que como era su devoto y su amigo, pues él se la iba a enseñar nuevamente a él, ¿vale? Entonces, ese es otro punto interesante, ¿no? De cómo otra manifestación, por así decirlo, de la que se habla en la Bhagavad Gita del tiempo, que está relacionada con eso, es en un momento cuando Krishna dice que yo soy el tiempo que todo lo devora, y es otra manifestación interesante de él. El tiempo, digamos que prácticamente no tiene enemigos, ¿no? En cierta medida, por muy espectacular o genial que sea cualquier cosa que alguien haga, desafortunadamente, en algún momento perece en el tiempo, ¿vale? ¿No? O sea, uno puede pensar en grandes civilizaciones o grandísimas personalidades o grandísimos legados que el tiempo de alguna manera u otra ha absorbido, ¿no? ha destruido, ha hecho, ¿no? Ha desaparecido o por lo menos ha deteriorado, ¿vale? Entonces, esa es otra manifestación, ¿no? Que tiene este mundo, ¿no? Y que tiene el Supremo a través de ese mundo que es el tiempo. Se describe que el tiempo es una manifestación suya. Y claramente, nosotros cuando vemos el mundo, lo vemos en términos de presente, pasado y futuro, por el hecho de verlo lineal.
pero en una visión cíclica ya es un poco más difícil, ¿no? Ver dónde, ¿no? qué es lo que está atrás y qué es lo que está adelante, ¿no? Eso es un poco difícil de asimilar para Occidente, porque nos hemos, ¿no? guiado en esa concepción lineal de ver las cosas, y en cierta medida todo tiene que tener un principio y un fin. Pero desde una perspectiva oriental, pues es un poco difícil ¿no? de asimilarlo aquí. Ahora, para mí lo interesante de estas ideas es que al uno tener una concepción cíclica del tiempo, uno puede comprender que los procesos por los que uno está atravesando ahora, de alguna manera u otra, te van a seguir saliendo en la vida. No sé si me hago explicar, ¿no? Las etapas por las que uno va pasando son cosas que van sucediendo y después van a volver a repetirse. Y eso se relaciona con la ley del karma. La ley del karma normalmente las personas lo ven como la caricatura que existe de la ley del karma. Ustedes si buscan karma en Google y ponen las imágenes, la primera imagen que sale es una persona empujando unas fichas de dominó, y esas fichas de dominó van a regresar y le van a dar a él. Pueden buscarlo si quieren. Yo me dedico a buscar imágenes porque junto con otra persona hacemos vídeos de animación. Ahora estamos preparando uno sobre el karma, de hecho. Y bueno, pues dibujamos las imágenes que aparecen. Y entonces, sí, la concepción que existe del karma es esta, es muy visual, de que si tú haces algo, eso te va a devolver. Pero normalmente se asocia con lo negativo, pocas veces con lo positivo. Por eso es que normalmente las personas preguntan sobre un proceso de purificación de las cosas negativas que uno haya hecho. Y en realidad, karma en sánscrito etimológicamente significa acción solamente. O sea, es simplemente una acción. Y esa acción puede tener diferentes tipos de connotaciones, que pueden ser positivas o negativas. Pero claro, ¿qué es lo que hace a una acción positiva o negativa? Es una pregunta interesante, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Es más bien una pregunta realmente de ética y moralidad, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque esto cambia mucho en dependencia del que hace la acción y también del que percibe, o el que está sirviendo de espectador, ¿no? De esa acción que se está realizando. Entonces va a depender muchísimo. Entonces la cultura védica, de alguna manera u otra, de una manera muy simplista, unas personas podrían decir, pues el karma es simplemente, si tú haces algo bueno, pues vas a obtener un resultado bueno; si haces algo malo, vas a obtener un resultado malo; y si haces cosas buenas, pues vas a obtener a la larga un cuerpo bueno en la siguiente vida; y si haces cosas malas, pues vas a obtener un cuerpo malo en la siguiente vida. Así muchas veces se puede resumir, pero para mí el karma es mucho más que eso, ¿vale? Y voy a tratar de entrar en ello. Normalmente el término karma se divide en tres categorías. Una es vikarma, que es esas acciones malas que te llevan a subsecuentes reacciones malas. Otra es karma solamente así, de manera tal cual, que son esas acciones buenas que te llevan a cosas buenas. Y por último hay otro término, un tercer término, que es akarma, que significa aquellas acciones que no tienen ningún tipo de consecuencia, ni positiva ni negativa, sino que son neutrales. Y que en realidad para la cultura védica son, bueno, para el Bhagavad Gita, al menos desde la perspectiva del Bhagavad Gita, son las acciones liberadoras, o sea, las que realmente pueden sacarte de este enredo. Ahora, el punto interesante nuevamente es, ¿qué es lo que hace una acción buena y una mala? Desde mi perspectiva, el karma se sustenta en algo que se llama dharma, que significa, se puede traducir de muchas maneras. Una de ellas es religión, otra de ellas es deber, otra de ellas es obligación. No sé, hay muchos tipos de traducciones que pueden existir. Eso es un problema del hinduismo, que como el sánscrito es un lenguaje en ocasiones muy rico, pues a veces es difícil hacer una traducción de un término, ¿no? Sino que tienes que llevarte todo un concepto que está en una cultura que es totalmente diferente a la tuya y trasplantarla a otra cultura muy diferente. Entonces eso es un hándicap que tenemos aquellos que nos dedicamos a estudiar
religiones o tradiciones religiosas de otra cultura. Entonces el término dharma, una definición bastante interesante de él es aquello que te sostiene, ¿vale? O sea, aquello que hace que tú seas persona, que te mantiene, que te sostiene. ¿Y por qué digo que el karma descansa en el dharma? Porque lo que es bueno o es malo depende del individuo, depende del deber del individuo, ¿vale? O sea, tú haces algo bueno, o sea, recibes buen karma, acorde con esta visión de la cultura védica, si tú realmente cumples con tu deber, si tú estás actuando acorde a tu dharma. Y recibes un mal karma, vikarma, si tú no actúas acorde a tu dharma. Entonces, una primera respuesta a la pregunta de la purificación que da la cultura védica es: tú cíñete a tu dharma. Y es de hecho, si nos ponemos a analizar, una de las respuestas que da Krishna a Arjuna en la Bhagavad Gita. En los primeros capítulos, capítulo 3 y 4, Krishna esencialmente le dice a Arjuna: tú tienes que cumplir con tu deber. O sea, y le dice, y le iba a decir incluso, es preferible cumplir con tu deber de manera inapropiada, o no inapropiada, sino de manera no completa o no perfecta, que intentar hacer a la perfección el deber de otro. Es lo que le dice Krishna a Arjuna. En la cultura védica el centro del dharma era muy importante, sobre todo en el contexto en el que fue hablado la Bhagavad Gita, o en el que fue compilado desde el punto de vista histórico, pues tiene una preponderancia muy muy importante. Entonces tenemos el dharma, y el dharma debe descansar en algo más, porque por sí solo, o sea, ¿cuál es el deber tuyo? ¿Cuál es el deber mío? No todos tenemos por qué tener los mismos deberes, no todos tenemos por qué tener las mismas obligaciones. Y siguiendo el hilo de razonamiento, para mí el dharma descansa en la naturaleza de la persona, o sea, en la identidad de la persona. Tu identidad, con lo que tú te identifiques, como ser humano, como lo que sea, eso va a definir tu dharma, va a definir muchos dharmas. De hecho, cada identidad que tú asocies contigo tiene uno o varios dharmas asociados, y tu manera de actuar, positiva o negativa, se va a derivar de eso. Con lo cual, lo más importante, a mi opinión, o uno de los primeros pasos cuando uno quiere desarrollarse desde el punto de vista espiritual, es entender, bueno, quién soy yo, ¿vale? O sea, quiénes somos. Y de hecho es lo primero que Krishna establece en la Bhagavad Gita. Él comienza la Bhagavad Gita, comienza a hablar de filosofía cuando comienza a describir el Sankhya, el sistema de Sankhya, que lo que hace es definir la diferencia que existe entre materia y espíritu, y establecerle a Krishna, y establecerle a Arjuna, que él no era ese cuerpo externo, sino que era ese interior eterno que era eterno a pesar de que el cuerpo pasara de niñez a juventud, a vejez, etc. Entonces, la cultura védica mezcla dos cosas muy interesantes, a mi opinión. Son una dimensión totalmente atemporal con una dimensión que es temporal, o que aparentemente temporal. Una dimensión atemporal es el alma en sí, que no es afectada por el tiempo, y otra dimensión temporal que es el cuerpo, que es temporal, pero que está envuelto en un ciclo a la vez, ¿no? Entonces, eso lo hace en cierta medida bastante complejo. Para mí, una de las cosas más espectaculares, por así decirlo, que yo he aprendido de la Bhagavad Gita, es esta concepción, ¿no?, cíclica del tiempo, y esta concepción del karma y el dharma, esta relación entre ellos. Y porque, o sea, te ayuda a ver muchas cosas. Por ejemplo, ¿a mí a qué me ayuda? En lo personal, ¿no? La idea del karma me ayuda, el karma y la reencarnación, que van cogidos de la mano, me ayuda a intentar tener una visión más ecuánime de la realidad, más igual. Por ejemplo, hay un verso de la Bhagavad Gita donde dice que el sabio debe tratar de ver con los mismos ojos a un elefante, a un perro, a un brahmana, a un paria, o sea, a toda clase de personas. ¿Por qué? Porque simplemente hoy puede que estás aquí, pero mañana puede que estés en el cuerpo de una hormiga, una cucaracha, un elefante, un perro, una mujer, un homosexual o lo que sea. O sea, nadie, o sea, es esta idea de que todos somos almas eternas, ¿no?, de que somos de naturaleza, somos seres espirituales,
que no estamos cubiertos por que simplemente tenemos una cobertura corporal que es temporal, y que además tú estás envuelto en un ciclo en el que puedes ir a caer a cualquier otro tipo de cuerpo, debería darte la suficiente inteligencia como para ver, hombre, que yo podría estar en el pellejo de ese que está ahí, ¿vale? Entonces vamos a ver si trato con ecuanimidad a todo el mundo, porque yo no sé en el futuro en qué situación pueda estar. Entonces eso es algo que a mí en lo personal, ¿no? me ha aportado una idea de que si realmente yo comprendo que yo soy un ser espiritual, pues yo no debería ver ningún tipo de diferencia esencial entre un hombre y una mujer, entre un heterosexual y un homosexual, entre un perro y un ser humano, entre ninguna clase de categorías, ¿vale? Sino que a todo el mundo lo debería ver con esa visión de que él es un alma espiritual, lo que está en unas circunstancias corporales determinadas. Y esas circunstancias corporales pues lo inclinan a actuar de una manera o de otra. Acorde a esa identidad que él tiene una determinada naturaleza, una determinada forma de desempeñarse. Y él lo que tiene que hacer es actuar acorde a esa forma de desempeñarse, tratando de elevarse espiritualmente, tratando de crecer desde el plano espiritual. Esa es para mí una enseñanza excepcional que me ha dado la literatura védica, ¿no? Porque para mí las bases de la igualdad no están en aspectos externos ni físicos, porque todos somos muy diferentes. O sea, si nos ponemos a analizar en esta habitación, todos somos muy, muy diferentes, tanto físicamente como emocionalmente, sino que para mí las bases de la igualdad están en aspectos esotéricos, por así decirlo, están en la identidad del ser, en aquello que está más allá de lo físico, ¿vale? Y de lo biológico. Eso por un lado. Otra cosa para mí interesante que me ha aportado la Bhagavad Gita en especial, es relacionada con el karma y el dharma, es la idea de que la idea del cumplimiento del deber, ¿no? De la importancia de la división esta o la clasificación de karma, karma y vikarma, de que uno debe actuar acorde a su propia, si actúas acorde a tu propia naturaleza, obtienes buenos resultados. Si actúas acorde en contra de ese dharma, obtienes malos resultados. Y la tercera es de que tú debes actuar acorde a tu naturaleza, pero sin estar apegado al fruto de la acción, sin estar apegado a lo que recibes de esa acción. Y esto es algo, a mi opinión, muy positivo, al menos ha sido muy positivo para mí, porque te quita una carga muy fuerte de encima, ¿vale? Normalmente, la idea de la reencarnación, a mí me gusta explicarla como si ustedes quisiesen ir de vacaciones a algún lugar, ¿vale? Ahí hay dos cosas que juegan cuando uno quiere ir de vacaciones. Una cosa es el deseo, a dónde quiero ir, y la otra cosa, ¿cuál es? Si puedes ir ahí, ¿por qué? ¿En qué sentido puedes? El dinero. Sí, exactamente. O sea, en la sociedad en la que vivimos, si te quieres ir de vacaciones, juegan dos cosas. En la mayoría de los casos. El deseo y el dinero. El dinero lo podemos ver como, haciendo una analogía con el karma, como el fruto de nuestras actividades, ¿no? Eso es similar. Si tú has actuado apropiadamente y has tenido un buen desempeño laboral en un buen lugar, pues obtienes una buena ganancia y con eso pues puedes disfrutar aparentemente. Y si no, pues a lo mejor te has endeudado y tienes que trabajar el doble de lo que habías trabajado anteriormente, ¿vale? Entonces, de igual manera, a la hora de pasar de un cuerpo a otro, ese tránsito que describe la literatura védica, se describen que influyen tus actividades, o sea, el fruto de las actividades que tú has ejecutado, y tu deseo, tu inclinación, tu mentalidad, y esa mentalidad y ese deseo también se perciben a través de tus actividades, evidentemente. O sea, hay una conexión entre ellas. Entonces, pues si actúas bien, pues recibes un determinado tipo de cuerpo, y si no, otro tipo de cuerpo. Pero en realidad, desde la concepción de la Bhagavad Gita, tanto karma como vikarma no son lo mejor, porque al final sigues enredado en este ciclo. Sigues
sigue tu naturaleza atemporal, el alma que es atemporal, que no es en principio afectada por el tiempo, encerrada por este ambiente totalmente temporal. Y es algo que no nos gusta. O sea, a nadie le gusta morir, a nadie le gusta envejecer, a nadie le gusta tener la idea de que todo va a tener un fin. Y para mí eso está relacionado con que realmente nuestra naturaleza no es temporal, sino que es eterna. Entonces es natural que las cosas que tienen principio y fin pues nos pongan un poco nerviosos o ansiosos. Porque nuestra naturaleza es la de estabilidad desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces, lo que recomienda la literatura védica es el akarma, o al menos lo que recomienda la Bhagavad Gita es el akarma, que es una acción acorde a nuestro desempeño, a nuestro deber, pero sin estar apegado al fruto de ello. O sea, cuando tú te has desapegado completamente de ese deseo, de esa actividad, y te dedicas a cumplirlo lo mejor que tú puedes, pero sin esperar. O sea, si tú has hecho lo mejor que tú has podido, lo que pueda venir después ya no tiene solución, perturbarse por ello, ¿vale? Por eso el Bhagavad Gita constantemente hace alusión a la ecuanimidad. Krishna en la Bhagavad Gita habla, por ejemplo, de que uno debe trascender la fama y la infamia, la felicidad y la aflicción, ¿no? O sea, ese tipo de cosas constantemente están ahí, una contra la otra, diciéndole a Arjuna que se mantenga en la ecuanimidad, que se mantenga en una posición de equilibrio, una posición que le haga, ¿no?, crecer, pero desde el punto de vista en equilibrio y además desapegado a ese fruto. De hecho, hay un verso muy específico donde él le dice: puedes apegarte al desempeño de tu deber, pero no al fruto del mismo. Porque el fruto del deber, el fruto de tu trabajo, si te apegas a él, pues la consecuencia es que vas a tener que disfrutar de él en este plano, ¿no? Y cuando te desapegas completamente es que realmente has llegado a la trascendencia, por así decirlo. Con desapego no quiere decir que la persona deje de tener aspiraciones en su vida, o deje de luchar por las cosas, o que deje de actuar, ¿no? Pues muchas veces algo que al menos desde la perspectiva de la Bhagavad Gita no es lo que Krishna recomienda, la inacción. O sea, no es algo que Krishna recomiende a Arjuna. Todo lo contrario, Krishna a Arjuna le recomienda que él debe cumplir con su deber. Y hay versos muy específicos en los que Krishna le dice a Arjuna que es preferible el cumplir con el deber que la aparente inacción sin fruto, ¿no? De hecho, en el capítulo 3, Krishna le dice por lo claro que incluso para la manutención del cuerpo es necesario actuar. O sea, que es inevitable la acción. Solamente y de hecho hay un verso muy interesante donde Krishna le dice a Arjuna que aquel que ve la acción en la inacción y la inacción en la acción es el que ve con los ojos apropiados, ¿no? O sea, aquella persona que el verdadero actuar, al menos es mi lectura, lo ve en el actuar desapegado, es la persona que realmente está no actuando, aunque esté haciendo muchas cosas. Y sin embargo, una persona que puede que no esté haciendo nada, pero su mente esté constantemente absorta en cosas que no sean edificantes, pues en realidad está creando mucho, pero no de manera tan positiva, está enredándose. Pero bueno, en última instancia, una de las recomendaciones del Gita es el hecho de uno concentrarse en el cumplimiento apropiado de su trabajo, pero tratar de hacerlo sin estar tan desapegado al fruto del mismo, sino dar lo mejor de uno sin esperar nada a cambio. Y eso a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Me ha ayudado a no perturbarme tanto, a ocupar mejor mi tiempo, porque normalmente uno suele dedicar muchísimo tiempo en preocuparse por cosas que muchas veces no están ni al alcance de su mano, en planificar planes B, C, D, F, G, H, I, J, K, todos los que a uno se le ocurren cuando uno ni siquiera tiene claro cómo van a suceder las cosas.
y cuando estás un pelín más desapegado al fruto, ¿no? Tú tratas de hacer lo mejor que tú puedas, lo dejas y de lo que venga, pues ya verás cómo, ¿no? cómo enfrentarlo apropiadamente. No es que uno no piense en el futuro, porque definitivamente tienes que pensar en el futuro, sobre todo si tienes personas que dependen de ti y demás. Pero a mí me ha ayudado muchísimo en la vida a ocupar mejor mi tiempo. Y otra enseñanza, en mi opinión, interesante relacionada con el Dharma es el hecho de que uno, en la cultura védica se le da una mayor importancia al deber que al derecho, en un sentido muy específico, ¿no? No es en cualquiera de los sentidos, sino que normalmente, por ejemplo, en la sociedad, en una sociedad cualquiera, cuando toda persona tiene personas que dependen de ella, ¿no? Hay relaciones de servicio y servido. Y cuando el que está en una posición superior, aparentemente, o de brindar algún servicio, no cumple apropiadamente con su deber, está indirectamente o directamente infringiendo los derechos de la otra persona, la que depende de ella. O sea, si las personas se centraran más en su deber y en cumplirlo apropiadamente, pues habría menos demandas de derechos, porque si hay una demanda de derechos, normalmente es porque alguien no está cumpliendo apropiadamente con el deber que le corresponde. Entonces, a mí eso me ha enseñado antes de estar demandando muchas cosas que muchas veces, desafortunadamente, por ejemplo, en el primer mundo yo veo que las personas demandan mucho sin pensar en la situación en que viven otras personas en otros lugares, ¿no? Vaya, que se quejan mucho, hablando. O sea, con cosas que tú dices, hombre, si tú vieras cómo se vive en otros lugares, o sea, en Europa prácticamente, incluso las personas que, digamos, yo diría que el 90% de la población europea vive mejor que el 90% de la población en el resto del mundo, con facilidad. Entonces, incluso los que no viven tan bien, ¿vale? Y a mí no, para mí la reflexión es importante esa, ¿no? El hecho de tratar de cumplir apropiadamente yo con mi deber y de centrarme más en que los demás cumplan con su deber y no tanto en que no está mal reclamar los derechos, pero que si la sociedad se centrara más en los cumplimientos de los deberes, yo creo que la sociedad fuese mucho más productiva. Porque en el deber de uno está, o sea, que alguien cumpla. Si yo cumplo con mi deber, estoy salvaguardando los derechos de las personas que dependen de mí, ¿no? De los estudiantes que van a mi aula, de mis hijos, de mis compañeros. O sea, si cumplo con mi deber en todos esos ámbitos, los demás, sus derechos están siendo respetados. Y si yo no cumplo con mi deber, pues entonces estoy vulnerando el derecho de otros, ¿vale? Entonces esas son tres enseñanzas que para mí el karma a día de hoy tiene esenciales dentro de la cultura moderna, de la cultura a día de hoy, y que a mí me han servido mucho. Y otra cosa importante es que cuando tienes esta visión cíclica, tú puedes ver que ¿qué hora es? Vale. Que de alguna manera u otra las cosas se van a repetir, con lo cual el pasado sirve para intentar aprender de él y tratar de no cometer los mismos errores. Eso es una. No solamente tuyos, sino de otros. Para mí, una de mis pasiones, a pesar de que yo me dedico a las matemáticas, es lo que estudié y es con lo que me gano la vida, es la historia. O sea, a mí la historia me fascina. Yo si pudiera dedicarme a leer todo el día cosas de historia, lo haría. Y me fascina por el hecho de que en ella tú ves los códigos o los porqué de las cosas son como están hoy. Hay un canal en YouTube que se llama Pero eso es otra historia, creo que se llama así, de un divulgador de historia, a mi opinión, muy bueno, que habla con un lenguaje muy coloquial, en ocasiones demasiado. Y al final de todos los vídeos, él viene a decir como que si quieres saber
Si te gusta la historia y quieres saber por qué el mundo está tan jodido, dice así, pues te invito a que te suscribas al canal y bueno, pues que... Pero en realidad, cuando uno se pone a analizar las cosas que uno ve en este mundo, pues son, en cierta medida, las cosas que uno ve tienen su explicación en el pasado, y cuando uno estudia historia uno puede aprender acerca de eso y puede tratar de al menos en su vida y en lo que está a su alrededor, tratar de rectificar esos elementos para que no suceda lo mismo. Entonces, para mí la historia es muy importante por eso. Y por ejemplo, la historia de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, la historia del movimiento Hare Krishna a mí es algo que me apasiona bastante. Eso me recuerda, por ejemplo, en un libro de Hermann Hesse, de Juego de Avalorio se llama. Hermann Hesse es un escritor alemán que es premio Nobel de literatura, y esa es su obra cumbre, por así decirlo, su obra más relevante. Hay un momento donde hay un historiador de la iglesia, que comenta de que las personas se creen que la historia son simplemente nombres de reyes que llegan al poder y personas que son, ¿no? O sea, como que se quedan con la parte más superficial de la historia. Y él dice, pero la historia de los movimientos, del crecimiento interno, pues es mucho más rica y mucho más edificante. Y eso a mí en especial me atrae mucho. Eso lo decía por el tema del pasado. Lo que uno puede sacar del pasado, en mi opinión, es eso. Es tratar de sacar la experiencia apropiada para crecer en el presente y tratar de edificar un mejor futuro. Para mí en la cultura védica se mezclan dos tipos de frases, ¿no? Normalmente en el mundo, en la filosofía, existen dos tipos de visiones bastante antagónicas. Una es como que todo está escrito y todo ya está decidido. Y la otra es como que no, se hace camino al andar. La típica, bueno, menos en Cuba es una frase bastante famosa. Y para mí hay una mezcla de ambas. Hay cosas que tú no puedes definir, que están de alguna manera u otras, ¿no? De tu propia naturaleza, que ya vienen con ellos, el ambiente en el que tú has venido. Hay determinadas cosas que tú no puedes cambiar, pero hay otras que sí puedes cambiar y debes luchar por cambiarlas y mejorarlas. Entonces, para mí es una mezcla de ambos. Es como cuando tú, el ejemplo, Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna en Occidente, da un ejemplo bastante interesante. Él dice, es como si quieres viajar a un lugar, si te subes al avión, ya no puedes cambiar tu destino. Tienes que esperar a llegar al otro destino para cambiar. Pero antes de subirte al avión, pues sí puedes cambiar el billete e ir a otro sitio, ¿vale? Entonces, igual, hay decisiones que cuando ya están corriendo, pues ya tú no tienes forma de cambiarlas y ya hay que ver a ver qué sucede. Pero hay otras en el medio o antes que sí puedes tomar decisiones. Entonces, pues una de las cosas más difíciles en la vida es aprender a tomar decisiones, claramente, pero es algo que es importante. Y por último, quería tratar el tema que está relacionado con las eras y el tema de la purificación. Yo había comenzado la charla diciendo que las eras eran como temporadas, ¿no? Como las temporadas invernales, ¿no? De primavera y demás. Y de la misma manera en que nosotros utilizamos un determinado tipo de ropa para cada temporada, ¿no? Para cada momento del año, por así decirlo, de igual manera la cultura védica recomienda un determinado tipo de proceso espiritual para cada una de estas eras. Es como la ropa, es como con lo que tú te arropas. Claramente, eso no significa que tú no puedas utilizar otro tipo de ropa en otra temporada. De poder puedes, hay personas que lo hacen. Hay un humorista cubano. En Cuba muchas veces no hay muchos recursos para tener abrigos muy opulentos y eso. Y entonces él decía que cuando llegaba el invierno, la persona utilizaba ropa de verano sobre ropa de verano sobre ropa de verano para pasar el invierno, ¿vale? Entonces sí, uno puede hacer eso y utilizar en una determinada era donde se recomienda algo, pues utilizar otro tipo de proceso, pero va a depender mucho de la naturaleza de cada cual. Pero la literatura védica esencialmente, sobre todo los Puranas, que son los textos más tardíos del hinduismo, recomiendan determinados procesos en dependencia de la era en la que se encuentran. Y hay algunos Puranas, por ejemplo el Brihad Bhagavatam Krita Purana, que dice que en esta era uno de los procesos más recomendados es el canto de los nombres de Dios, que tú pedías hablar del Mahamantra. Es en cierta medida una forma de vincularse con la divinidad de una manera bastante simple,
Y la teoría en la que se sustenta esto es que en este mundo pues hay una distinción entre los objetos y los nombres de los objetos. La relación es simplemente nominal. A esto le llamo armonio, a esto le llamo mrindanga, al líquido transparente que calma la sed le llamo agua. Pero cuando tú repites el nombre del objeto, el objeto no está ahí. O sea, tú dices agua, agua, agua y la sed no se calma, ¿vale? Pero en el plano espiritual, lo que describe en teoría la literatura védica es que no hay diferencia entre el nombre y el objeto. O sea, no hay diferencia entre la divinidad y la manera de referirse a la divinidad. Y claramente la divinidad puede tener muchos nombres y cada uno de ellos tiene una relación estrecha que se puede establecer con él. Acorde, como mismo una persona en la calle puede que tenga muchos nombres entre comillas. Puede ser chico, puede ser compañero, puede ser señor no sé quién, puede ser mi hermano, puede ser la esposa le dirá cariño y el hijo le dirá papá, ¿vale? Es una sola persona que tiene muchas formas de referirse a ella. De igual manera, Dios, o la divinidad, como quieran llamarlo, o el absoluto, lo que sea, a pesar de que es, a mi opinión, una sola entidad por concepto, por el propio concepto que engloba, puede tener muchos nombres, muchas maneras de relacionarse con él, muchas maneras de acercarse a él. Y una forma, a mi opinión, interesante de hacerlo es a través del canto, ¿no? de esos nombres, porque si realmente él es absoluto, pues él va a estar en ese nombre y vas a poder vincularte con él a través de ese proceso. Y es algo que uno no puede, que solamente uno puede, o sea, alguien te puede decir, pues pruébame que eso es así. Mira, yo no puedo probarte nada, ¿vale? Científicamente, porque la ciencia no está más allá, o sea, no estudia eso, no es el objeto. La única prueba que uno puede tener es la propia práctica que uno puede hacer. O sea, eso no hay. El otro día yo veía un debate, ¿no? de dos. Para mí es el primer debate en YouTube que se hace de ciencia, religión, o sea, específicamente para YouTube, que se hizo entre un sacerdote español que él hace rap, es relativamente joven y tiene un canal de YouTube, se llama S.D. Mooney, y otro contendiente que se dedica al estudio a la divulgación de la filosofía, y ellos debaten sobre la existencia de Dios. Es un debate interesante, pero bueno, el debate en sí saca los mismos puntos que salen siempre, ¿no? El problema del mal, que a mi opinión se resuelve dentro del hinduismo con la ley del karma, es algo que quizás otro día podemos comentar de ello, el llamado problema del mal, S.D. Mooney pues saca a relucir pues la famosa prueba, por así decirlo, no prueba, sino el argumento que hace Tomás de Aquino de la fuente, ¿no? de que si vas hacia atrás a una fuente, pues tiene que haber una fuente primaria que no tenga fuente alguna. O sea, se dan argumentos lógicos para tratar de establecer la existencia de Dios. Y le comentaba con mi mujer de que si a mí algún día me invitasen a un debate así, no sabría si participaría, porque para mí era algo árido. No es que sea árido debatir de filosofía o conversar sobre el tema. Para mí lo que es árido es que normalmente los espectadores es muy difícil que reflexionen con un debate así, porque normalmente se queda en la lógica y a mi opinión, por ejemplo, un teólogo Vaishnava muy importante llamado Jiva Goswami dice que Dios es paralógico, o sea que está por encima de la lógica. Porque si con la lógica pudieses comprender completamente a Dios, entonces la lógica fuese Dios, ¿vale? O sea, si la lógica te permitiese acceder completamente a todo el misterio, por así decirlo, de lo divino, pues la lógica fuese lo divino en sí mismo y ya Dios carecería de sentido. Entonces, y otra cosa interesante para mí de este tema es que, y es algo que a mí me ha resultado muy positivo, ¿no? Fue algo que escuché una vez en un curso de DDX de la Universidad de Harvard sobre religiones a través de sus escrituras. El profesor decía que cuando uno quiere investigar un proceso religioso, implícitamente tiene que entender de que va a sufrir un proceso de transformación.
si uno no pasa por ese proceso de transformación, uno no está investigando ese proceso religioso. O sea, para tú investigar lo que experimenta un Hare Krishna al cantar Hare Krishna, pues tienes que tú pasar por la transformación que esa persona está pasando. Si esa transformación tú no la estás pasando, tú lo único que estás es tomando notas que te pueden servir para antropología de la religión. Pues hizo esto, se peinó así, se puso una marquita, se tiró al piso, pasó la velita, pero nada de lo que esa persona internamente está experimentando, tú vas a poder acceder a ello. A mi opinión, nunca, pero mucho menos si tú no pasas un cierto grado de, ¿no?, una transformación interna. Entonces él dice, si realmente quieres ser un estudioso de una práctica religiosa, pues que lo sepas, ¿no?, de que esa transformación es inevitable. Y si no estás dispuesta a atravesarla, pues nunca vas a poder realmente entender lo que esas personas están haciendo. Y eso es algo que muchas veces se olvida en ese tipo de debates, que se quedan solamente en la lógica. Si tú no eres capaz de tratar de transformarte internamente, pues nunca vas a poder llegar a comprender lo que está alrededor, ¿no?, en ese proceso. Eso es más o menos lo que yo quería comentar, o bueno, lo que ha salido, porque realmente no era lo que yo quería, es lo que ha salido no me he preparado nada. Si tienen alguna duda, comentario o algo que deseen añadir, pues pueden hacerlo. Creo que quedan unos 10 minutos o algo así. Bueno, la palabra karma... Sí, hable. Tenemos un karma personal. ¿Vale? Un karma familiar. Sí. Un karma grupal nacional. Sí. Cada uno tiene que ver exactamente el karma personal, lo primero. Eso es un poco difícil de explicar ahora. Pero ya que nombrabas, por ejemplo, el Bhagavad Gita, Sí. hay una frase que dice: maestro de mi mente en completa soledad. Voy a eso porque ni somos maestros de nuestra mente, no podemos acceder al conocimiento y a la sabiduría, porque nuestra mente es un caos de pensamientos, la mayoría inútiles, por cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que además de eso, si yo no practico el silencio sonoro, el silencio interior, no puedo llegar a comprender lo que es mi karma. Eso por un lado. Porque como bien decías tú, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una frase que se repetía mucho, sobre todo los grandes maestros. Porque si yo no soy yo, mi cuerpo, ni soy mi mente, y yo me identifico con mi cuerpo cuando me veo en el espejo, y no soy yo ese, exactamente, aunque lo hago esotéricamente, digamos. Ni soy mi cuerpo, ni soy mis intenciones, ni soy mis emociones, porque yo me enfado, pero no soy el enfado, y mi cuerpo va a desaparecer, por tanto no soy yo ni este cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al decir la palabra quién soy yo repetidamente, pues llega un momento en que no te identificas ni siquiera ni con tu nombre, ni con tu persona, porque eres un ser, como muy bien has dicho, espiritual. Por tanto, llega un momento en que ves la luz, como decía Buda, tú ves la luz propia, porque si no, no va a haber ningún maestro, a no ser que tú pongas de tu parte. Sobre el apego, es cierto que el apego, estamos apegados. Si aquí alguna persona, por ejemplo, se desapareciera el móvil, seguramente le daría hasta un ataque. ¿Qué quiere decir con eso? Efectivamente, estamos apegados a las cosas están apegadas de tal manera que a pesar de los pesares de que le quiten el móvil, está siempre en ese plano de no apego. Y eso es muy difícil de decir. Y sobre todo, también decir la palabra despierto. Todo el mundo lo dice, estamos dormidos, porque estamos en estado de agitación constante, en estado de estrés, en estado de tensión. El futuro hay que proyectarlo, pero no es el futuro. Ahora estoy aquí presente, ahora mismo estoy aquí en el ahora, ahora estoy aquí sentado y estamos pensando en otras cosas. Y el pasado, como información histórica, nos vale, pero estamos solamente en el presente. No hay otra opción. Y cada vez esto se está notando más, porque estamos en un estado de agitación constante. No sé qué me puedes decir, porque si no me alargaría mucho. Y te iba a decir eso, que si el karma, efectivamente, hay que estar en una posición, porque el propósito nuestro, el propósito real nuestro,
mucha gente no lo sabe. Actuamos como robots automáticos. Hago una carrera, la termino, no sé qué, luego me caso, luego no sé qué, y todo eso pues no resulta, porque no estás viviendo el momento presente. Estás actuando, sí, de una manera proyectada, pero el presente es ahora, aquí y ahora. Voy a estar aquí en la mesa, respirando ahora y pensando en ahora, en el futuro, venga, después. Entonces, claro, estamos siempre en constante pensamiento que nos distrae y que nos lleva a una insatisfacción constante, a todos los niveles. La queja es constante, la insatisfacción es constante, cualquier persona de nosotros lo podemos considerar. No sé qué me puede decir, porque me alargaría mucho tiempo. Sí, bueno, yo creo que usted esencialmente ha dicho bastantes cosas, de las cuales buena parte estoy de acuerdo con ellas. Otras, pues quizás podríamos conversar un rato. Que quisiera, ¿no?, entender algunos elementos que no me quedan claros de algunas de las cosas que usted comenta, pero yo creo, ¿alguna pregunta en específico o era un comentario? Creo que era más un comentario que una pregunta, ¿no? Bueno, lo del karma, el karma efectivamente no es solamente acción y reacción, sino que el karma es... Sí, para mí el karma es una escuela, ¿vale? O sea, para mí el karma es una escuela en la que uno puede aprender del pasado y uno debe tratar de buscar formas de crecer espiritualmente a partir de lo que uno ha aprendido, tanto de lo bueno como de lo malo. O sea, el propósito para mí del karma es enseñarnos. Y mientras uno no pase, o sea, mientras uno no atraviese determinadas, digamos, no sé, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo bastante común, ¿no? La tendencia nuestra es a buscar la solución normalmente más fácil a los problemas, y muchas veces esa solución, a mi opinión, facilista, pues no soluciona el problema, sino que lo aleja en el futuro. Muchas personas que se enfrentan al karma, pues les sucede eso. Ven un problema y lo que hacen es alejarlo al futuro y no realmente enfrentarlo y realmente solucionarlo, ¿no? Y una persona que tiene una visión cíclica, ¿no?, en cierta medida, pues lo que entiende es que ese problema pues va a volver a venir. Y hasta que tú no lo superes, pues va a seguir viniendo. Si no es en esta vida, es en la otra, pero va a seguir viniendo. Con lo cual, a mi opinión, esa es otra cosa interesante que uno puede aprender del karma, es a enfrentar las cosas de manera digna y de manera... ¿no? En un lenguaje machista se diría como un hombre, pero bueno, o sea, me entienden, ¿no? Pero lo que quiero decir es de manera digna, no es que sea machista ni nada por decirlo. Menos trato de no ser. Si tú querías comentar algo. Quería hacerte una pregunta. Sí. En el plano de lo que hablábamos de la purificación de ese karma negativo que nos mantiene unidos a lo terrenal y nos hace no llegar al plano espiritual, desde esta perspectiva entiendo que es el Mahamantra el que nos permite purificarnos, pero quería preguntar la importancia que pueden tener los elementos externos a la hora de esa purificación. Es decir, ¿A qué te refieres con elementos externos? Aquí, por ejemplo, se utiliza mucho incienso, estatuas o determinados símbolos. No sé si son para que nos ayuden a hacernos conscientes de Dios en todo momento y por tanto purificarnos, o realmente tienen por su propia parte una importancia... A ver, ahí te voy a dar mi opinión, claro, ¿vale? Es lo que pides. Sí, porque otra persona o institucionalmente puede que se opine diferente. Para mí es muy relativo, depende del practicante. Por ejemplo, lo que sí te puedo decir, las escrituras védicas dicen que existen 9 procesos del servicio devocional, 9 procesos mediante los cuales uno puede practicar la devoción y crecer en ellas. Y los 2 primeros son escuchar y cantar, y son de los que se realizan cuando uno canta, y muchos dicen que son de los más importantes, al menos de los más introductorios. Lo cierto es que en el momento en que este tema sale, el punto general es que cualquiera de esos 9 procesos que uno realice de manera apropiada puede llevarlo uno al objetivo último. O sea, que no son esos no es solamente cantar Hare Krishna lo que puede llevarte a la liberación, ¿vale? Al menos ni siquiera de nuestra perspectiva, de nuestra escuela. Sí es un elemento muy importante, sobre todo dentro de ISKCON, dentro de esta... ¿no? ISKCON es simplemente una institución dentro de todo el Vaishnavismo. Pero dentro de todo el Vaishnavismo existen diferentes visiones al respecto. Y dentro de ISKCON también, evidentemente. Pero dentro de ISKCON el canto del Mahamantra Hare Krishna tiene un papel tan preponderante que somos conocidos socialmente como Hare Krishna y no como Vaishnavas o como ISKCON o como lo que sea, ¿vale? Entonces, sí, para mí
el canto, en cierta medida, es un proceso muy fácil, por eso es de practicar, porque uno puede practicarlo en cualquier momento, bajo cualquier circunstancias, en cualquier estado. Entonces eso le da facilidades y le permite que en esta era pues sea mucho más fácil de ejecutar, pero no es la única manera. Y referente a los elementos externos, hombre, por ejemplo, si tú le preguntaras eso a Sutta Goswami, probablemente te diría, que es una frase que cito mucho porque a mí me gusta muchísimo, que en algún momento le preguntan que cuál es la actividad más apropiada para todas las entidades vivientes para crecer en la espiritualidad. Y su respuesta es que aquella actividad que hace que el bhakti despierte dentro del corazón, él no dice cantar Hare Krishna, o sea, no dice una en específico, dice aquella que hace que el bhakti o la devoción despierte en el corazón, debe ser ejecutada de manera regular y sin esperar nada a cambio, desinteresada. Y cuando uno hace eso, el alma se siente plenamente satisfecha. Ese es y él dice, ese es el Dharma para todo el mundo. O sea, que el Dharma no es ni esto, ni aquello, ni lo otro, es lo que a ti te haga despertar la devoción dentro de tu corazón. Algunos puede que sea cantar, a otros puede que sea leer, a otros que puede que sea coser, a otros puede que sea, ¿no?, otras cosas. Entonces, lo más importante es, o sea, en última instancia, el propósito del bhakti ni siquiera es purificarse o liberarse. Sí, en cierta medida sí, pero no, ni siquiera eso. El propósito del bhakti es despertar amor dentro del corazón hacia la divinidad y volver a restablecer esa relación amorosa que existe entre nosotros y el Supremo, y entre nosotros y todas las entidades vivientes. Y la liberación o la purificación es un subproducto o algo colateral a ese fin último. Entonces, como lo más importante es esa relación, pues esa relación es única y es personal. Y nadie tiene que decirte cómo es, ¿no? Porque uno en principio debe irla descubriendo poco a poco. Si uno se pone a analizar, de hecho, dentro del tránsito que existe en el Bhakti, hay unas primeras fases que se describen como Saidhi Vana Bhakti, que es Saidhi Vaidhi Sadhana Bhakti, lo siento, que es el Bhakti regulado, con reglas y, ¿no?, se dan determinadas recomendaciones dadas por un maestro espiritual y demás. Y existe otra perspectiva que es se le llama Bhakti espontáneo, ¿no?, donde la persona, cuando ya comprende su verdadera naturaleza y su relación con la divinidad, pues eso se manifiesta de manera natural y espontánea. Un problema es cuando las personas que están en los estados primarios se creen que están en los adelantados y creen que todo es espontáneo. Ese es un problema serio. Y otro problema es que de eso no se escribe mucho y muchas personas dicen, ¿pero por qué no se escribe? Y el problema es que es muy lógico, lo siento, pero si es espontáneo, ¿qué se va a escribir? No, si es algo realmente espontáneo, es algo que tiene que despertar dentro de ti. Y es algo que tú tienes que desarrollar, tu propia manera de relacionarte con la divinidad. Que a ti pueden guiarte en los aspectos generales, pero que no tienen que decirte, pues tienes que usar un incienso de sándalo y utilizar una ropa de seda y ponerte un cuadro de no sé qué y sentarte en esta posición, ¿no? Si te refieres a esos elementos externos, pues en mi opinión existen elementos que pueden ayudarte o contribuir a tu crecimiento espiritual, sin duda alguna, pero para mí lo más importante es el crecimiento interno, no son esos elementos externos. Y puede que a algunos le ayuden a algunos y a otros le ayuden otros. A mí en lo personal, pues el incienso, pues no sé, no es que sea la cosa más sublime que exista, si para mí fuera, los picara así, ¿no? Así los picara, mientras más chiquitico mejor, y que dure 3 minutos prendido y ya con eso tengo para todo el día, ¿vale? Y no sé, o sea, pero depende de cada cual, ¿no? En cualquier caso, lo central es la relación que uno tiene con la divinidad y uno debe entender. Y eso es algo, por ejemplo, que es muy curioso. Dentro de la cultura védica se dice que existen solamente 2 reglas, o 2 deberes, o 2 mandamientos, o 2 regulaciones. ¿Alguien sabe cuáles son? Sí, tiene que haber alguien que lo sepa. Se dice que son la madre de todas las reglas. Bien.
Una es siempre recordar a Krishna y la segunda es nunca olvidar a Krishna. Se dice que esas dos reglas son la madre de todas las otras reglas. Y que todas las otras reglas y regulaciones que puedan existir, cuando me refiero a Krishna me refiero a la divinidad, ¿no? Al Supremo, en cualquier nombre que uno quiera darle. Todas las otras reglas que puedan existir deben contribuir a esa. Y uno debe entender cómo es que eso que yo estoy haciendo contribuye a que yo recuerde a Krishna o yo no lo recuerde. Y si eso me contribuye a recordarlo, pues yo debería tratar de hacerlo. Y si eso no contribuye a que yo lo recuerde, pues quizás debería buscar otra manera de hacerlo. Muchas veces nos centramos en determinados aspectos externos y lo hacemos así por los siglos de los siglos, amén, y no entendemos qué es lo que está detrás. Eso a mí me recuerda una historia de Anthony de Melo, en la que él narra, había un gurú, había un lugar donde había un gato, y cada vez que hacían un yagya, pues el gato se metía a robarse las cosas. Y el gurú pues cogió y comenzó a amarrar el gato en el momento en que iban a hacer el yagya. El gurú se va, en ningún momento le explica a los discípulos por qué amarraba el gato. Y los discípulos que veían que el gato lo amarraban constantemente, cuando ese gato se muere, pues buscan otro gato para amarrarlo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces muchas veces, nos reímos, pero muchas veces todos caemos en esas trampas. Muchas veces hacemos cosas de manera mecánica sin saber por qué las estamos haciendo. Y lo que nosotros debemos reflexionar ante toda regla es eso. Y lo que nosotros debemos preguntar, y lo siento, pero los maestros, o los que se dicen maestros espirituales, están en la obligación de respondernos, si quieren ser maestros espirituales, es cómo esa regla me ayuda a mí a crecer espiritualmente, cómo esa regla me hace a mí ser más consciente de Dios, más consciente de mí, más consciente de todo lo que existe. Si quieres que yo la cumpla, pues dime eso. Y si lo que tú me dices realmente me responde, pues entonces ese es pues lo hacemos, ¿vale? Pero si así hacer por hacer, pues no me parece que sea lo más saludable, normalmente. O sea, para mí lo más importante es eso, y es lo que dice la literatura védica. Esos elementos externos me ayudan a mí a recordar a la divinidad, me ayudan a mí a crecer espiritualmente, me ayudan a mí a ser más consciente de todo, simplemente son distracciones para estar entretenidos todo el día y no ayudarnos a crecer. Eso es para mí, ¿no? O son formas de hacernos gastar dinero, que también, ¿vale? O sea, lo más importante para mí es eso. Cómo eso, que supuestamente es algo que yo debo hacer, me ayuda a mí a crecer dentro del plano espiritual. Y si me ayuda, pues bienvenido. Si no me ayuda, pues vamos a buscar otra cosa. Entonces, es más o menos lo que yo quería comentar. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta o sugerencia? Bhakti Yoga, sí, efectivamente, cualquier yoga se llega, digamos, a la iluminación. Pero ¿qué ocurre? Que más vale 1 gramo de práctica que 1 kilo de teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Bhakti Yoga, la repetición, hace que nuestro espacio mental nos llene y estemos en ese espacio. Pero hay 3 tipos que son de samadhi, que el primer samadhi es lo que es la iluminación y deberíamos todos de obtenerlo, porque los otros samadhis son más difíciles de obtener. El Vipassana samadhi es superior, eso ya es bastante difícil, pero el primer samadhi de la práctica es obtener ese grado de decir, oye, he visto, he comprobado, he experimentado, no me lo han dicho, no lo he leído en libros, lo he escuchado yo, y eso es lo que no somos capaces, porque estamos hablando siempre de teoría. ¿Tú has experimentado ese estado? Cuando se experimenta ese estado, tus células se recomponen, tu cuerpo se recompone, todo eso empieza, te le quitan hasta las arrugas, por decirlo así. Es decir, que ese primer samadhi deberíamos tenerlo. Porque lo que lleva el Bhakti Yoga y todos los temas es a obtener ese momento de que yo experimenté, no me lo han dicho, no lo he leído, porque puedo saber mucho de muchas cosas, pero no llego a conocer ese conocimiento, que es lo que hace, por ejemplo, el Bhakti Yoga. Que al primer samadhi es muy conveniente que la gente lo tenga, por lo menos que lo experimente, porque si no estamos hablando de teoría y no llegamos a ningún lado. Nada más quiero decirte eso. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, que uno debe experimentar. Por eso los invito ahora a experimentar el canto ahí abajo de Mantra Hare Krishna, o sea, no a hablar de teoría, sino a cantar.
Y como decía George Harrison, nadie puede saber a qué sabe el pudín hasta que no lo pruebe. Así que los invito a probar el pudín de cantar Hare Krishna y tratar de ser científicos espiritualistas. Hare Krishna. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día y que pasen una excelente tarde junto a nosotros. Hare Krishna.